tener la próxima semana. Va a estar Rolando García Alonso, cónsul de México en Shanghái, una buena, espero que interesante y buena conferencia con el embajador de Japón en México para hablar sobre la relación de Japón con China y México, porque el embajador de México no es irrelevante. Y la última conferencia con el señor Bao Donglin de la Asociación de Empresarios Songhua acá en México. Culminamos yo les recuerdo, también los invito mucho a revisar y a participar en estos cuadernos de trabajo de CIMEX. Hace muy poco salió el último número con François Duhamel en la UAP de Puebla, adelante, Raúl Bringas, sobre las sombrías perspectivas de China en el mediano plazo, un reciente debate incluso que se ha abierto ahí de China, la caída de China, etcétera. Creo que es una discusión relevante. Muy agradecidos con la participación de Cuauhtémoc Villamara, por su disponibilidad y la posibilidad de estar con nosotros. Y bueno, presentar un tema poco conocido aún menos en el CIMEX, en ciertas redes mucho más desarrolladas, sobre el caso de Palafox y China. Y yo les recuerdo, Cuauhtémoc es licenciado en Economía por parte de la UNAM, cuenta con varias décadas de trabajo en la Cancillería, en la Embajada de México en China en 2 ocasiones, también vinculado con temas a pequeña y mediana empresa, en la TEC, y estuvo por última vez en la Embajada de México en China en 2012 como jefe de Cancillería en la Embajada de México. Todo esto, olvidemos, creo yo, estamos en una nueva etapa de la vida, de la investigación de Cuauhtémoc, volviendo tal vez a temas, no sé si me apasionen más o menos, pero probablemente más, en un pronto doctorado que va a iniciar. Bueno, muy contento de que nos comparta Cuauhtémoc sus reflexiones, resultados de su reciente investigación. Termino simplemente recordando que usual la dinámica es normalmente una presentación de una media hora, 45 minutos, y después tener la posibilidad de tener un diálogo de otra media hora, 45 minutos con los asistentes, ¿no? Muchísimas gracias, Cuauhtémoc. Muchas gracias a todos los presentes esta mañana. Muchas gracias, Enrique, y muchas gracias a Yolanda Trápaga por aceptar este tema, que por largo tiempo también ha abierto la brecha para temas históricos que son absolutamente necesarios en la actualidad, a la vida cotidiana incluso de sus condiciones. El tema que nos convoca, como que nos convoca hoy, es Juan de Palafox y China. Supongo que algunos de ustedes estarán interesados en China, o por lo menos en Juan de Palafox. Aquellos que no saben quién es Juan de Palafox, el pan de China, vamos a empezar por Juan de Palafox. Yo creo que es importante definir el personaje que escribió un libro sobre China a la mitad del siglo XVII, nos dejó una historia interesante, incluso apasionante, acerca de lo que estaba aconteciendo en el otro lado del mundo. Es un funcionario español que escribe en la Ciudad de México, en Puebla, acerca de lo que está aconteciendo con una mitad de la humanidad en el otro lado del mundo. Juan de Palafox nació en el año 1600, en Navarra, en Cicero, hijo de un marqués de Ibiza, y es un personaje que durante su niñez vivió en una familia pobre, porque era hijo natural del marqués, y fue mantenido simplemente por su padre hasta que a los 7 años lo recoge
y lo va incrustando paulatinamente en la corte española. Rápidamente el chico fue avanzando, estudió en Salamanca y en algunas universidades y volvió sacerdote y rápidamente entró al círculo central de la administración española, del Imperio Español. Viajó como capellán con María Ana de Austria, hermana de Felipe IV. Viajó por Europa siendo muy joven y de esta manera conoció el ambiente político europeo lleno de conflictos de la primera mitad del siglo XVII. España dominante, la España de los Habsburgo, controlaba los diferentes reinos, pero realmente tenía enormes dificultades para mantener el equilibrio. De tal manera que la perspectiva de un joven con estas características, con esta habilidad política, creció enormemente en el entendimiento de los conflictos y de las dificultades de gobernar un imperio tan vasto como el español o el imperio Habsburgo, que dominaba prácticamente el mundo. Como se decía, un imperio en el que nunca cae el sol, porque cubría incluso América y Filipinas. No solo eso, sino que desde 1580 este imperio tenía una dualidad porque dominaba a Portugal, de tal manera que también los territorios, los países, naciones de India y de partes de África estaban también bajo control Habsburgo indirectamente. Esta visión era realmente muy importante para un administrador como Juan de Palafox, y él fue ascendiendo rápidamente en el proceso administrativo, y él a los 33 años de edad entró en julio de 1633 como miembro consejero del Consejo de Indias en España, es decir, directamente involucrado con los temas de la administración colonial de los otros reinos circundantes del Imperio Español. En estos años, de 1633 a 1639, él tuvo en sus manos una gran cantidad de información y de tareas muy importantes sobre la administración colonial. Voy a hablar más tarde acerca de la relación directamente con Filipinas en términos de su formación político-económica y de lo que él pensaba respecto a cómo administrar a América y a Filipinas. Pero continuemos con la semblanza política de este personaje. Él llega en 1639, es nombrado entonces como obispo de Tlaxcala, con sede en Puebla, y con un bagaje político, intelectual muy amplio, llega a México a principios de 1640. Se instala, secretamente tiene entre sus tareas el ser visitador del virreinato, porque hay muchos problemas en el virreinato. Y él tiene que intentar resolver la situación. Tiene entre sus cartas la posibilidad incluso de detener al virrey. Esto lo veremos un poco más tarde. Lo importante para enfocar nuestro material de estudio, que es el libro, es esencialmente, él escribe entre 1644, cuando recibe mucha información acerca de lo que está haciendo en China, y probablemente hacia 1650, cuando ya está de regreso en España, escribe este libro, que es compilación de análisis de lo que estaba pasando en China, el derrumbe de la dinastía Ming. El libro fue publicado por Morten en el año 1670 por uno de sus sobrinos, fue publicado en español en París. Una nota muy personal es de que este libro yo lo conocí en los años 90, firmado del Fondo Comune, con una enorme dificultad para leerlo, pero bueno, primera vez que me encontré con el libro. Bendito Internet nos regala el libro ahora en Google, lo podemos bajar con algunas dificultades todavía, y hay una versión
modernizada con muchos errores de la editorial Verde al Lago, por Amazon, del propio libro, sin ninguna introducción, sin índice prácticamente, es un libro en seco, pero bueno, ya se puede leer. Quiere decir que este libro yo nunca lo he tenido en mis manos. Sin embargo, es un libro que me ha apasionado, lo he leído varias veces, cada vez con mayor interés, por lo que nos revela en términos de esta relación global que existió y existe entre Europa, América y Asia. Gracias al estímulo de los amigos del Instituto de Investigaciones Históricas, Carmen Dulce, me animé a escribir sobre esto, bajo la premisa de que tenemos que entender la historia de una manera global, de una manera más completa, entendiendo estos fenómenos como parte de un sistema complejo, en el cual las partes no nos explican todo. No podemos continuar analizando las partes históricas estrictamente desde una casilla que es la Ciudad de México, la Ciudad de Puebla, o Nueva España sin ver Europa sin ver Asia. Y si hay un instrumento de análisis como que yo creo que se puede ver esa perspectiva global. Aparte de todas las reflexiones precisamente sistémicas que establece un personaje como él respecto a la forma de gobierno, porque se llamaría la gobernanza global y la gobernanza hasta de política pública que se debería establecer en los diferentes reinos. Esto es clave para poder leer este libro, para poder avanzar en el entendimiento de lo que fue este pasado con el que hemos conectado. Hemos avanzado ya el primer punto sobre Juan de Palafox. Entremos en materia respecto a la idea del libro en sí mismo. 1640, el año en que Palafox llega a América, fue años horribles para el interés español, porque inició con la insurrección de Cataluña y poco después con el levantamiento en Portugal. Los españoles están prácticamente atenazados en un lado y en el otro, y Portugal logra independencia, los Braganza retoman la casa del poder en Portugal. España se funde, especialmente en Asia, respecto a su poderío. Con este fenómeno, con esta emergencia en mente, Juan de Palafox llega a América y empieza a compilar información sobre todo lo que está sucediendo. Juan de Palafox obtiene esta información básicamente de los misioneros que vivían en Argentina, que vendían documentos. Hay misioneros también en China que le van mandando cartas, van enviando cartas a la corte, pero que pasan por México y él obtiene toda esta información, lo va compilando y va redactando un libro que se compone básicamente de unas 3-4 partes de la historia de cómo fue cayendo la dinastía, y una tercera parte, una especie de estudio antropológico o etnográfico sobre lo que era el imperio, lo que era la cultura china en general, así de difuso la cultura china. Podría decirse que un capitán incompetente es peor que una tormenta imprevista. Este es el moto de lo que está sucediendo. En China, la primera mitad del siglo XVII, 1600, están antes, la dinastía Ming viene derrapando, viene desmoronándose de mil formas. Y hablo desde antes el emperador Huang Di prácticamente se hunde en la insuficiencia. Es un emperador que no le interesan muchas cosas, el país tiene muchísimas dificultades, se aplican políticas fiscales terribles. Hay una muy concreta, Xiao Qianfa, que es
se ha conocido como el latigazo único, que significa cobrarle un solo impuesto a todo el mundo, pero particularmente a los que están obligados a pagar, los causantes cautivos de toda la historia, y que el término en sí mismo es el impuesto único, su IVA, sobre propiedades interiores. En este sentido, el problema era que se tenía que pagar en plata, y impuesto sobre una base única, ese sería el término, fue traducido y conocido por el pueblo chino como el latigazo único. Es un juego de palabras en chino que causó un terrible desasosiego entre los campesinos que tenían que conseguir plata para pagar sus impuestos. Esto generó una situación de gran conflicto en todo el país, y fue el inicio quizás de todo un proceso muy complejo de desorden administrativo. En los tres siguientes emperadores mantenían una serie de políticas también insensibles respecto a las necesidades de la población. Hay muchas explicaciones, pero una de ellas es en términos de cambio climático, en términos de sequías y de inundaciones. China atravesó uno de los peores momentos desde el siglo XVII, en el cual se vivió una situación de hambruna, se vivieron migraciones y pobreza generalizada, y esto nunca era atendido adecuadamente por los administradores chinos. Era quizás el inmenso tamaño de China, era quizás la falta de liderazgo, la falta de capacidad para poder administrar adecuadamente un país de estas dimensiones. En 1600, por ejemplo, China comprendía 80 millones de hectáreas de tierras cultivadas, extendidas a lo largo de más de 20 grados de latitud, con climas que variaban desde el trópico hasta el frío del norte. Este territorio estaba conformado ecológicamente de maneras diversas, y sin embargo el pueblo chino había logrado mantener una conexión muy importante, y esto es clave para entender la economía china, entre el sur y el norte a través del Gran Canal. Esta capacidad de movilizar los granos del sur hacia el norte, mantener la zona norte alimentada y mantener la seguridad a través de una muralla en el norte. Este es el imperio chino hasta 1644. En el exterior, relativamente, están apareciendo nuevas amenazas para el imperio, y ahí es donde aparece para China y para la historia los Jurchen también se conocen, que son los grupos étnicos que están sobre todo en la parte de Loire, Liaoning, la parte norte de Corea y China, y que han sido largamente malinterpretados, yo diría, porque se les ha llamado genéricamente como tártaros, en algunas ocasiones de mongoles. La realidad es que son grupos relativamente diferentes dentro de un mundo tartárico, con costumbres similares, con tradiciones culturales similares, pero no son las mismas. En Rusia, por ejemplo, se le conoce Kitaiki a China como remanente de los pueblos kitáicos de esta otra parte, que también son tartáricos. Es decir, es como si quisiéramos hablar de todo lo que son al norte de San Luis Potosí son chichimecas, cuando que no lo son todos chichimecas. Esta es la manera en que se conoció a estos grupos, más allá de la muralla china. En 1636 la situación en China es conflictiva por los resultados de las sequías, de inundaciones, cambios muy importantes, y hay una gran inconformidad. La administración no cumple, básicamente no cumple.
hay en el periodo de 1600 a 1637 prácticamente un administrador, un eunuco, suplanta prácticamente al emperador y establece todo tipo de políticas prácticamente irresponsables respecto a los grandes amenazas que se ciernen sobre China. Hay cada vez mayores dificultades y hay insurrecciones una tras otra. China vive una turbulencia tremenda en todo ese periodo y aparece un líder, uno más de aquellos líderes de toda la historia de China de origen humilde de la provincia de Shanxi, Li Zicheng, quien empieza siendo correo, una de las cosas que funcionaban en China en ese momento, funcionaban bien. Por cierto, cada vez que un correo no llegaba al administrador de correo se le daba un y no llegaba al correo. Pero los correos no eran bien pagados. Li Zicheng se separa, quiere entrar al ejército y allí pagan peor o no pagan. Entonces termina levantándose contra el imperio e inicia una larga marcha desde el sur, ¿se suena? Nanjing hacia el norte, en la larga marcha de 1736 a 1744, 39 a 44. Una larga marcha y llega a las puertas de Pekín y el emperador, un joven poeta, a tomar el vino en la ciudad prohibida, disfrutaba mientras los administradores hacían y deshacían en el exterior, llega, irrumpe con la masa campesina y el emperador se suicida en la colina del carbón, en Champ. Este es una de las marcas históricas, de las marcas culturales. El pueblo chino reconoce muy claramente un emperador que no sabe defender su poder, un emperador que se suicida y que es incapaz de darle continuidad a su propia responsabilidad. Este es Tianjin, el puerto del Gran Canal, nos comunicaba del sur hacia el norte, cerca de la Gran Muralla. Una historia de guerras, de conflictos campesinos por todo el país. Una historia de hambruna. Esta es una filografía donde una persona está vendiendo a su hijo a cambio de un bol de arroz. Se dieron casos, se habla de un periodo en el que se dieron casos de la gente comía sus hijos. Li Zicheng llega y logra derrumbar, como algunas veces sucede con los castillos, con un dedo, termina tirando a la dinastía Ming. Esta es una estatua que está fuera de Pekín, rumbo a la tumba Ming. Solo pasando es oscuro saber quién es, pero es muy curioso que en la historia de China se reconocen personajes de uno y otro bando. Es decir, no es una historia donde todo tiene una sola línea, son muchas las líneas que conectan. Li Zicheng, siendo un rebelde campesino, siga una dinastía, es todavía honrado como un hombre digno. Sin embargo, de la parte del norte, los Chen van atacando. Dentro de las tropas de la dinastía Ming, el defensor, el jefe de las tropas, es Wu Sangui, no sé cómo se pronuncia, y él se encuentra en un dilema en un cierto momento. ¿Va a atacar a las tropas campesinas o va a seguir defendiendo la parte norte, la muralla? Tiene dos enemigos de corte diferente y él tiene que tomar la decisión finalmente. Él toma la decisión precisamente de aceptar la presencia manchú y eliminar a Li Zicheng.
El 30 de junio de 1644 llegan los manchú y ponen como rey a un joven. Y aquí, esta es una lámina del libro de Palafox. Tiene el título de Shunji, que significa obedecer para gobernar. Shunji se llama Palafox, es el gran rey de la Tartaria, y va a inaugurar este niño de 12 años la gran dinastía Qing, que va a durar 267 años. En realidad, quienes van a gobernar son sus tíos, que son los herederos de la dinastía Fujian Manchú, y durante largo tiempo van a ser los que van a fundar realmente la dinastía Qing. Es interesante que ellos van a avanzar en una serie de políticas que les van dando poco a poco la capacidad de ir controlando todo el país. A lo largo de casi 2 décadas van a mantener una lucha constante contra resistencia de tipo de la dinastía Ming, leales a los Ming, pero también van a ir aprendiendo a gobernar en la marcha a un país de esta complejidad, de estas dimensiones. Esta es la lámina completa. En la parte de abajo aparece el mapa de la época, según estamos hablando en 2017, cómo se veía China, cómo los lectores europeos y americanos veían el mapa de China. La resistencia leal a los chilenos se dio de manera, como siempre, por razones bastante diferentes, complejas. Cuando poner el mapa, es la deformación que hay en el mapa. El tamaño que da una Taiwán famosa, y la fecha de Corea y toda la fecha. La pegada Bohai queda ahí en y marcado enorme. Marcado enorme. Porque sí, pero totalmente los formosos. Y marcado donde sí, son 60 kilómetros. Claro, pero era una idea. En el sur, tropas leales a los Ming mantienen la resistencia, quizás por razones diferentes. Es muy interesante en términos del análisis histórico-económico. El sur tenía una dinámica económica diferente a la del norte en cuanto a que estaban conectados realmente con el comercio internacional. Macao, precisamente, era la zona donde estaban los portugueses 80 años antes, era toda la zona de Fujian, la zona de Fujian y Guangzhou, Fujian, la que estaba directamente conectada con el comercio del canal de Manila. En esta zona era donde se producían las manufacturas de exportación, como la porcelana, las sedas, etc., que son las que ya llevaban un tiempo llegando a América y a Europa. La conexión era directa con Filipinas y esta economía tenía un ritmo propio. Hay un dato muy concreto: en 1639 se unen 2 galeones de golpe en la zona de Manila, en Filipinas, se hunden con 2 millones de pesos mexicanos, plata, y eso significa que en los siguientes 3 y 4 años no llega plata al sur de China. Los comerciantes se entrampan, no pueden sacar sus mercancías, la situación realmente empeora porque en medio circulante es muy difícil mantener esa economía. Esto es lo que los aglutina, este comercio exterior los aglutina, y
y los hace pensar que deben de rechazar al invasor del norte. La cabeza de este movimiento es un comerciante, precisamente, es uno de los herederos de uno de los clanes de comerciantes que navegaban desde Malaca hasta Japón, los Renpun, y que él representa a todo ese grupo fundamental dominante del comercio. Ellos, Shen Gong, se levanta contra la dinastía Ming, les da batalla, utiliza armamento portugués, es el famoso Cochinga, que además tenía en Formosa, termina haciendo su centro de operaciones, pero que tenía contacto con todos los chinos de Filipinas. Era un empresario guerrero que tuvo un papel muy importante a lo largo de más de 15 años de resistencia. Esto es una vez más reconocido. Esta es una foto en la bahía de Xiamen, es una isla que está frente a Xiamen, es un gran monumento a Cochinga en China. Es curioso, en la China Xin hay un monumento a un resistente de la dinastía Ming. De esta manera vamos viendo la complejidad de este proceso de transición entre una y otra dinastía, en la cual es necesario analizar la capacidad de absorción, digamos, cultural del sistema manchú. El obispo Calafón describe todo esto con errores, nombres diferentes, aquí detectando a quién se refería en un punto y en el otro. Sin embargo, da una visión bastante clara de lo que es toda esta transición. Él concluye, lacónicamente, aquí acabó del todo el imperio de la China tan celebrado y quedó sujeto en todas sus 15 provincias al Junsi, gran rey de la Tartaria, monstruo de 13 a 14 años, cuando acabó la conquista, y señor de 3 coronas, la de la Tartaria, la de la China y la de Corea, que componen un imperio de excesiva y continuada grandeza. Acabó en menos de 4 años la conquista de tantos y grandes reinos, que se puede decir de sus banderas como de las de Alejandro, que no parece que iba conquistando, sino paseando por el mundo. Un texto súper barroco. Ahora, ¿cómo es que los manchú logran asimilarse a China, a China Ming, a la cultura china? ¿Y cómo es que logran, al mismo tiempo de que dominan, convertir a China en la nueva dimensión de una China que se expande, mucho más grande incluso que la que dejaron los niños? Esto ha sido motivo de controversia entre los historiadores y cada vez aparecen más datos, más información acerca del origen de los manchú, porque se les consideró durante mucho tiempo bárbaros, se les consideró estrictamente pueblos migrantes, no estaban prácticamente en ningún lugar, lo cual es equivocado. En realidad, los manchú tuvieron en los 100 años previos a esta situación, del siglo XVI, un enorme contacto con la economía china a partir de la venta de jengibre y de otros productos agrícolas, y entraron al Instituto de la Plata. Ahí es donde creo que todos estamos involucrados, Europa, América y China. La plata originalmente llegaba a China desde Japón, también era muy importante productor, pero a partir de la fundación de Manila, la plata empieza a llegar en cantidades mucho mayores desde Perú y desde la Nueva España. Esta plata, que es motivo de preocupación porque se drenaba la riqueza del imperio español, lo traía en la cabeza el Calafón. La plata va llegando a China y llega a estas poblaciones más allá de la Gran Muralla. Los manchú desarrollan un trato con los chinos
de subordinación y es una sucedanía, es decir, son subordinados al imperio Ming, pero mantienen un trato comercial con todas las formalidades del comercio chino. Es decir, los chinos decían, ellos no comercian, ellos mantienen relaciones y pagan, pero retribuyen el tributo. Jugaron el juego durante muchos años, los manchús, y fueron asimilando todas las fórmulas, todas las formas de comercio y las fórmulas diplomáticas, y fueron apropiándose de una cultura administrativa que les permitió expandirse primero en su zona, también en parte de Corea, y cuando llegan y ocupan el espacio chino, el espacio Ming, realmente ya tenían un amplio conocimiento, un know-how de cómo administrar. Ellos además tienen una herencia diferente en términos de su forma de guerra, eso lo vemos constantemente, porque son los que son dominadores de grandes jinetes, maravillosos jinetes que pueden pelear por largas extensiones y movilizarse rápidamente. Ellos son capaces de aparecer en un punto, dominar, mantener núcleos de manchúes que dominan y pasar a otros lugares. Son realmente mucho más que nómadas, son un sistema muy avanzado de administración guerrera comercial. Ellos, por ejemplo, establecen banderas por colores, grupos que son familias y que son leales a los manchú y que logran, pueden estar movilizados en cualquier momento. Hay que levantar esta ciudad y todos de la bandera roja van a faltar este otro lugar y desaparecen. Esta es una habilidad enorme como de mimetismo militar y administrativo. El líder de los manchú vivió de 1559 a 1626 es Nurhaci, quien le dio forma a todo este sistema de administración y guerra. Ellos son también los que aprenden precisamente a comerciar con la plata americana, japonesa, pero ya en la última etapa básicamente plata americana, y saben distribuir sus recursos a lo largo primero de la muralla y después en todo el país. Como hemos visto, una de las partes más difíciles fue el sur, es decir, comerciantes contra comerciantes, de alguna manera. Siguiendo la línea del pensamiento del libro del obispo Palafox, es importante destacar que Palafox está pensando realmente en Europa, está mandando un mensaje a los administradores europeos. Les está diciendo, señores, aquí hay problemas, aquí se derrumbó una dinastía, todo puede suceder en cualquier imperio, aún hasta en el más poderoso. Concretamente toca temas de justicia, de administración, de la vida cotidiana, de la religión, de las costumbres, con objeto de sacar experiencias, de plantear lo que se llamaría política pública. Y en todo momento hace una reflexión filosófica relacionada con los clásicos europeos. En el caso de la justicia, él habla, los manchús han llegado a China y han actuado con estricto orden, pero tienen un sentido de la justicia que habría que aprender, habría que ver, dice, de sus leyes y estatutos particulares y de los tribunales y ministros de administración de la justicia criminal civil, conforme a esas particulares leyes, no hay noticia cierta, solo reconocióse que están opuestas totalmente a las de los chinos, y van introduciendo esa diferencia y oposición con suavidad los magistrados, y por darles gusto
se van acomodando a todos a sus leyes. Con que frescos está mudado el gobierno del imperio. En los pleitos se gasta poco papel, y perdonen los escribanos, les dice a los leguleyos en España, verbalmente averigüen y se concluyen las causas de ordinario y dicen que lo demás es gasto y tiempo. No hay papeleo, se resuelven los asuntos de justicia de frente. La justicia, por supuesto que no siempre es agradable para todos, y hay momentos en los cuales hay decisiones que son muy mal recibidas por la población china, como es la obligación de afeitarse la frente y tener una cola de caballo. Es considerada una castración capilar, así se llama, pero para ellos es necesario establecer ese orden porque es la manera de distinguir a leales y enemigos. Es muy claro, tanto como lo tenían en sus orígenes las banderas de poblaciones, familias, clanes, etc. En ese momento obligaban a los chinos a cortarse el cabello y a parecer leales o no. Son tan duros que precisamente plantea ante los administradores frente a la respuesta popular de que no quieren. El dilema es muy sencillo: ¿quieren conservar el cabello en la cabeza o quieren perder la cabeza? Lo interesante de esto, me parece, es que en la población china, lo que fue una resistencia terrible, 3 siglos después se convirtió en una característica necesaria del pueblo chino. Muchos de los chinos del siglo XIX se negaban aquí a cortarse la coleta. Solamente los modernizadores, los pensantes, bueno, pues también uno de los fundadores de la China moderna, se cortan la coleta imperial. Pero en el origen hubo una enorme resistencia a este uso. Poco a poco la población Han empieza a aceptar también los trajes, la ropa, etc. La administración manchú mantiene coto cerrado, mantiene núcleos, pero una población relativamente pequeña comparada con la enorme China, de manera que tuvo que ir incorporando a los viejos administradores, redujo notablemente el número de eunucos en el Palacio Imperial, pero mantuvo normas Han importantísimas como son los exámenes imperiales, que además los hizo muchísimo más duros, más restringidos, impidiendo trampa, y llegó en algún punto a cortarle la cabeza a algunos de los aplicadores de los exámenes que habían sido detectados como tampoco. Mantiene administradores regionales, Han, mantiene prácticamente el uso de la tierra, el Han en las mismas formas anteriores, y compatibiliza con las tradiciones Han. Pero hay una distinción entre la Manchú. Los Han no pueden cruzar hacia el norte, no pueden pasar de la muralla y vivir en el norte. Hay la regulación también de la movilidad de la población, y hay una estructura jerárquica. Siguiendo rápidamente lo que es el libro de Palafox, él describe, sus informadores describen una serie de características de los manchúes, de su capacidad de combatir a caballo, de sus habilidades, de su idea de lo que es la religión. En este sentido, considera que es muy interesante la no existencia de una religión, o
oficial, sino la tolerancia hacia otras religiones. Y aquí entra de manera clara el asunto de la presencia de misioneros básicamente jesuitas, aunque no únicamente, en las diferentes áreas de China, y hacia finales del siglo XVII ya en la corte de Manchú de algunos de los misioneros jesuitas. Hablar de la tolerancia en términos de la religión para él es muy importante, porque sus informadores le dicen: hay mujeres manchús que ya empiezan a entrar a las iglesias católicas, y esto es una oportunidad que tienen las misiones para poder propagar la religión católica en toda la región. Habla, por supuesto, de costumbres, sobre todo la última parte del libro, de costumbres del uso del consumo de arroz, de los palillos, de las festividades básicas, el año nuevo, los puentes, el dragón. Eso es una maravilla que les invito a leer el libro, porque es la tercera última parte, un fresco etnográfico que lo que fue disfrutado por el público europeo y americano en este periodo. Quizás de alguna manera es un sedimento de lo que nosotros seguimos pensando, mucha gente sigue pensando acerca de China del siglo XVII, aún en el siglo XXI, pero es, creo que de una manera muy clara, una visión obtenida por esos informantes que le ofrecen un fresco precisamente de lo que fue aquella China. Para seguir con el texto, pero básicamente con el hecho de que Palafox nos ofrece en este libro un testimonio. Sin embargo, una parte muy importante de Palafox es que él tenía mucha más información sobre un conflicto, sobre una serie de elementos de lo que estaba sucediendo. Es el Mateo Ricci, ¿no? Es el Mateo Ricci. Exactamente. Mateo Ricci es siglo anterior. Sin embargo, entra aquí por una razón, porque desde finales del siglo XVI hay un conflicto entre las misiones religiosas de los jesuitas, los franciscanos, los dominicanos y los agustinos, que difieren respecto a las fórmulas de cristianización en China. Ellos, los chinos, los jesuitas, consideran que es necesario una reforestación, una manera de acomodamiento con las costumbres chinas, y están dispuestos a establecer un diálogo cultural con las tradiciones religiosas chinas o filosóficas chinas, el confucianismo y el budismo, y están dispuestos a traducir culturalmente el catolicismo hacia los chinos, dirigidos a las élites, a los jesuitas, y esta es una imagen muy clara. Mateo Ricci, vestido personaje religioso chino. Ahí empieza una divergencia importante en las misiones, en las fórmulas en las cuales es posible atender el proceso misionero chino. Para un cristiano, un sacerdote, obispo, es decir, mensajero de Roma, esto es inaceptable. Palafox toma posición en contra de esto, pero lo hace a través de cartas que se han ido descubriendo más o menos en los últimos 10-15 años, en los cuales él combate directamente la posibilidad de continuar por el camino. Él favorece a los misioneros franciscanos y agustinos, principalmente agustinos, que son los más fuertes de Filipinas, y él envía al Papa una serie de propuestas en las cuales es necesario frenar este modelo jesuita. Él considera que el catolicismo debe mantenerse en una sola estructura basada en la estructura diocesana,
América, en México en concreto, hace que combate a las órdenes religiosas, o les pone un freno, los obliga a pagar diezmo pagar diezmo al emperador, y genera una serie de conflictos en Puebla, que son finalmente los que lo van a causar la salida de la Nueva España. Pone orden también a la posibilidad de que las misiones tengan control en la tierra, en la Nueva España, y es un proceso conjunto, es una visión de conjunto que él tiene respecto al papel que deben cumplir los religiosos en Asia, en América o en Europa. Retomo aquí lo que venía diciendo acerca de su misión sobre Asia. Él recibe gran parte de la información de Filipinas, pero él conocía el tema de Filipinas mucho antes, desde los años 30. Él sabe muy bien que el problema de mantener la relación con Filipinas es un asunto geopolítico, pero es una manera de mantener un pie frente al comercio, ante el comercio chino. Es la manera de contener a los otros poderes europeos. Hay que pegar en Asia para contener a los holandeses y a los ingleses. Es necesario mantener Filipinas como nudo histórico económico que fortalezca o que mantenga el imperio. De tal manera que es defensor de la idea de que Filipinas tiene que ser reforzada. Por lo tanto, es necesario seguir enviando misioneros, es necesario seguir reforzando el frente asiático. Con el conflicto que se establece con los jesuitas lo acusan de mil y un cosas, llaman al Papa a reconvenir al obispo. El Papa no es directamente quien va a ley al obispo, sino son circunstancias políticas de otro tipo, especialmente europeas, las que le van a afectar a Palafox. Su protector principal, que es el conde de Olivares, cae en 1643, y él queda en una dificultad mucho mayor, porque en 1642, cuando se vuelve por 5 meses el rey de México y toda su política es criticada administrativamente, él trataba de ser mucho más laxo que su protector, el duque de Olivares, y es acusado paradójicamente de ser seguidor de Olivares. Esta es una de las marcas de ir continuar cuando ya no existe quien lo apoye desde España. En 1649 regresa a España como obispo de Osma, una pequeña ciudad donde muere 10 años después, prácticamente aislado, una especie de exilio interno. Para concluir, yo lo que quisiera remarcar es precisamente que Palafox tiene una dimensión, el obispo Palafox tiene una dimensión histórica enorme y nos permite distinguir una relación compleja, global verdaderamente, entre Europa, América y Asia. Es necesario releerlo, es importante analizar las premisas de su etapa histórica, pero también su capacidad de análisis verdaderamente global, de perspicacia política para sobrevivir en el imperio español, para entender las circunstancias asiáticas y para administrar a la Nueva España. Creo que espacios como este son importantes para hacer notar la necesidad de referirnos a la historia como un instrumento contemporáneo para poder comprender lo que está sucediendo hoy. Gracias. Gracias, Cuauhtémoc. El documento se va a publicar próximamente, ¿no? ¿Cuándo será que se podrá realizar? Yo creo que
Sí, bueno, entonces ahí podremos ver los detalles. Me parece muy interesante la invitación, una actividad a seguir trabajando sobre estos temas que, bueno, se lema en muchos ámbitos por ahí demasiado difícilmente, así que te agradezco. Tenemos entonces un excelente tiempo para entrar en preguntas, dudas, sugerencias, críticas al trabajo que se ha planteado. Como siempre, por favor, si se presenta, por favor. Eugenio Guillermo de Centro de Chile. Tengo que ir a preguntarle dos cosas. La referencia a patrones notables. Una es este concepto de civilización de las tribus mensuras, porque los Kurchen y otras y cuando se significan parcialmente, toman lo que les conviene, pero todo el concepto que ellos manejan una vez que expanden su territorio más es utilizar la administración Han para, en unos cuantos, bueno, primero para dominarlos, tardan 24 años por toda China, y luego en 60 años o 70 años los manchúes y la respuesta de ellos esclavos al indio llegan a extender el territorio chino hasta 3 millones de kilómetros. A la hora que está de moda hablar de Chile y todo, les olvida hacer el favor de cosas en la cultura mexicana, que son los manchuros que formalmente asimilan a fines de civilización. Entonces ahí yo creo que hay una esencia nómada que nunca perdió y que con la piedra somos bien sueltados. Probablemente hay un testimonio histórico muy notable, este libro de José, se llama El Imperio de los Nómadas, que junta todo, así, porque la influencia mongola sobre los maestros es notable. Esa gráfica con el nombre a caballo, de tantos kilómetros mongoles son el primo. Son los que logran hacer de la guerra a caballo una gran innovación. Entonces es la primera. La otra, yo tengo ahí grandes dudas. Es poco después de Palazzo, poco después de 1340, entre 1640 y 1650, que en el Imperio español hay una bifurcación respecto a la Argentina de Chile. En España domina, o pierde la guerra de los 30 años, que viene el surgimiento de los Estados Unidos modernos, y España la pierde desde Felipe II, que decía que la lucha es solución, no se pone. Y esa es la gran España, son los hispanos los que tienen puesto el ojo en el negocio. Entonces eso, la pregunta va a eso. Son en Filipinas, no sé si es poco después, evidentemente después de que reciben los uniformes para todos. En los dos grupos de jesuitas, tanto españoles que estaban en Filipinas como jesuitas portugueses que estaban en Filipinas, hacen una serie de informes políticos para la Universidad de Barcelona, sobre cómo la propuesta de un grupo de jesuitas españoles era que España le hiciera reconquistar China nada más. Porque usted descargaba todas, acuérdense que Fouquier todavía no consolidaba su poder, o sí ya estaba vivo. Entonces, hay algo, ¿usted hizo algo de esto en esta correspondencia? Sí. Me gustaría tomarla por ser que es muy puntual. Sobre la civilización de los manchúes, efectivamente, ellos son ambivalentes. Mantienen sus ojos cerrados, sus tradiciones, algunas se incrustan en el sistema Han, digamos, y se mantienen. Sacrificios en los
templos de la tierra y del cielo, que son más manchúes que Han, etc. Pero sí, efectivamente, yo no usaría la palabra nómada como de manera efectiva, sino de una gran movilidad administrativa que les dio esa capacidad de expandirse hacia Indiana y Mongolia posteriormente y a presentar China como la conocemos. Eso sería. El caso de la posibilidad de medicina se da a finales del siglo XVI. Y lo que Manuel Ollé de la Universidad Pompeu Fabra plantea es precisamente que el Imperio Español llega a su límite con la destrucción de la Gran Armada ante Inglaterra, de tal manera que los españoles con los comerciantes filipinos misioneros dicen: vamos a invadir China, que es tan fácil de entrar. Felipe II dice: no tengo dinero, no es posible realmente tomar China, ya no, esa es la historia. Sin embargo, la conexión, y ahí creo que es muy importante, es el hecho de que se va forjando un grupo de interés con gran fortaleza, que tenemos todos los expertos en el consulado mexicano aquí, y con intereses en España y con intereses aquí. También Carrillo es uno de los analistas de toda esta historia. En el sistema complejo del que estamos hablando, no existe necesariamente, no todos son la cabeza del introducir. La Nueva España tiene una función determinante en el movimiento general, porque era la productora de plata y de mayores riquezas. El reino más rico del Pacífico, el Pacífico. El control del Pacífico. Félix Zurita, director del Centro Multicultural y profesor de Sociología. Me llamó la atención el primer acercamiento fue a través del doctor J. Arnau en el Congreso de Ayala en Puebla. Y hay dos o tres cosas, quizás otros como puntos, porque la civilización se da desde los mongoles, desde los yuan, por la gente que hemos vivido en China en épocas anteriores. Estábamos, creo que todavía tengo una casa aquí, la están y había dos cosas. Efectivamente, por ejemplo, lo de la coleta, tengo entendido lo que yo investigaba, que también servía para que a la hora de estar aprendiendo todos los clásicos no se durmieran, tenían que agarrar así, a pegar con una aguja, pegarte. Otro apunte, es un poco de lo que yo manejo. Una vez de una conferencia aquí sobre erotismo y sensualidad en China y encontré unas láminas que hacen a alguien en cabalgar, que hasta cabalgaban a sus mujeres con los manchúes. Y si mi pregunta sería, con toda esa continuidad, que además es muy importante la parte histórica, ¿qué tanto en el imperio fantoche de Manchukuo ellos retoman? ¿Llegaste hasta allá o nos quedamos nada más en esa? Como repercusión y reivindican parte de eso, como en Apuri, allá en Pompey, ¿qué tanto lo retoman? O sea, me imagino que sí, hacen referencia a eso. Entonces, de hecho, sería, ¿cuál sería, es decir, qué reivindica quién? Esto es clarísimo, ¿no? Los jesuitas aquí también, como Mateo Reyes decía que se quiere el paraíso, los cristianos quieren el demonio, etc. Pero ¿qué tanto toma o qué repercusión pudo haber tenido en cierta gente eso de Manchukuo? Sin ninguna duda, los japoneses cuando imponen a Fuji, el símbolo Fuji, lo establecen la capital de Manchukuo en Bukhan, que es el origen simbólico de los manchúes, y restablecen toda la idea de la corte manchú, pero duró
famoso mandato del cielo, pues cuando que se revela me llamó la atención, fue realmente el poderío militar que hizo que, habiendo conquistado la sabemos cuando un emperador no responde a las necesidades, allá puede revelar y derrocarlo y le llega el mandato del cielo. En este momento no fue tan así, porque quien hizo que ese regulamiento paulatino del cual ilustraste, la puntilla lo da alguien en un momento dado que aparentemente, como todos los militares, mientras les conviene, están del lado del poder, cuando no cambian del otro lado, es el que abre la puerta. Entonces me llamó la atención de repente. O sea, se da eso ¿por qué? Porque, bueno, ¿y por qué se decide él más así? Bueno, ya está aquí, pero si me pongo del lado de él, o sea, ¿cómo fue? ¿A qué obedeció la decisión? El tema de la legitimidad del gobierno en China es todo un asunto de discusión, permanente, y en la historia hay todo tipo de fuentes. Es la legitimidad del pueblo, el gobierno campesino en diferentes épocas, la legitimidad que da también el ritual, el sacrificio en el templo, la posibilidad de asimilarse y de beneficiar al pueblo. Es toda una serie de momentos que puede darse un ejemplo para una cosa y para la otra, es muy interesante, porque lo fundamental es el emperador puede estar ahí, puede estar legítimo, pero en tanto cumpla, puede continuar. En el momento en que rompa con este pacto social, podría decirse, donde la población ya no es legítima, es cuando ya no es legítima. Y puede ponerse de todos los elementos, incluso religiosos, místicos, de liderazgo. Sin embargo, la legitimidad es algo bastante más complejo en la sociedad china. No me atrevería a meterme mucho más allá de eso. Manuel Camilla, del Instituto de Investigaciones Históricas. Bueno, pues primero felicitarte por tener plática. Es un tema que yo ya conocía gracias a tu artículo, pero que te has expandido mucho más, como lo ha hecho, creo que aún más interesante todavía, ¿no? Por todas las aristas que tiene. Y yo nada más haría dos comentarios. Uno, retomando algo que comentaste que me parece muy importante, ¿no? Que es que, bueno, a raíz de esta llamémoslo así, metalización del aparato fiscal chino, ¿no? El latigazo único. Mencionaste en algún momento que pues, incluso los manchúes, los grupos son incorporados a los circuitos de la plata, ¿no? Es decir, eso me parece muy importante, ¿no? Porque la incorporación, ¿no? de grupos sociales y de regiones a los circuitos de la plata pues, es un proceso paralelo justamente en Nueva España, ¿no? En el Nuevo Mundo, en América, y pues en este caso lo estamos viendo también en China, ¿no? Y esa incorporación a los circuitos de la plata pues tiene consecuencias económicas naturalmente, pero consecuencias políticas muy importantes, ¿no? En el caso de Nueva España, la consolidación de los circuitos de la plata, pues uno coloca a los comerciantes en una posición económica y política cada vez más fuerte, ¿no? Pero además consolida la expansión hacia el norte de Nueva España y por supuesto termina de solidificar el vínculo con Asia, ¿no? Pero lo interesante es el proceso paralelo que estás comentando, ¿no? Y es muy interesante porque pues, también en la misma época sabemos que era un asunto de discusión entre los arbitristas españoles, ¿no? El efecto, que muchos decían era nocivo de la plata, ¿no? De la eliminación de plata, y aquí tenemos un fenómeno paralelo, ¿no? Es decir, España, y a través de España y Europa está siendo inundada por la plata americana, pero la plata americana también está yendo por el tifón chino, ¿no? Y entonces, ¿qué efectos está teniendo en cada lado del mundo este aluvión de plata que sale de las semillas, ¿no? Desde Potosí o desde Zacatecas, etcétera, y que va a parar por un lado Europa y por otro lado América? Y pues la percepción en España es que los mercados americanos han sido una maldición, porque han debilitado, ¿no? Han debilitado la manufactura española, han hecho al tesoro español dependiente de los financieros
de otras partes de Europa, etcétera, etcétera, lo que conduce a su vez a la debacle del Imperio Español, ¿no? Y pues Palafox está analizando un fenómeno en que pues los manchúes que se incorporan, ¿no?, a estos circuitos de la plata caen sobre el imperio, ¿no?, y lo conquistan, ¿no? Como que estamos viendo ahí, ¿no?, dos fenómenos de mudanzas políticas globales muy importantes, en los cuales la incorporación de regiones o de grupos sociales a los circuitos de la plata pues tiene efectos pues catastróficos. Eso es algo que está en la mente de Palafox al interesarse en el asunto de la caída del Berlín, ¿no? Y por otro lado, pues ese es un primer comentario, y el segundo es, pues bueno, me parece muy pertinente lo que refiere acerca de la dificultad que tuviste en un principio de acercarte a la fuente y de que todavía no hay una forma óptima de leerlo, ¿no? Y que pues quizás eso daría pie a que alguien que sabe mucho como tú pues pueda plantearse una edición bien hecha, bien anotada del texto de Palafox. Nada más una idea. Eso es la cosa. Muchas gracias por los dos comentarios. El segundo lo tomo. Ojalá. El libro parece que será publicado por Fondo de Cultura Económica. Alguien lo está revisando, no tengo idea de quién. Ojalá lo estén haciendo, ya la pena. La militarización de la vida política de esta nueva globalización, creo que es fundamental. Palafox utiliza en sus lenguajes, en sus escritos, el lenguaje arbitrista. Precisamente el cuerpo social, el imperio está sufriendo por el drenaje de la riqueza. Cuando Palafox habla de Filipinas, utiliza prácticamente el memorial de Raúl Falcón, que está diciendo por qué hay que defender Filipinas. Él es partidario, político, apasionado de lo que está sucediendo en Asia y propone políticas. Él trata de que se pierda lo menos posible, que la plata no salga de esta manera sin convertirse en riqueza social. Así lo plantea. Es una cuestión que en el diálogo con nuestra realidad hay que entender que todo nos afecta y él lo ve de esta manera. Cualquier cosa en el mundo está afectando el cuerpo social. Por tanto, en ese sentido. En este momento, perdón por comercial, estoy trabajando el tema de los portugueses en Manila en el momento inicial de la fundación de Manila, porque se nos da por milagro generalmente en Manila, por fundada en 1971, con los españoles, en inmediato empezó a comerciar con China. Perdón, ¿cómo estuvo esto, no? En realidad, son 80 años atrás, los portugueses dominan el comercio de toda Asia, África, India, Malaca, las Molucas, y cuando llegan los españoles, justamente en ese momento, toman de los portugueses el know-how, el conocimiento del comercio multicultural, el conocimiento de las diferentes regiones, los productos, cualquier cosa, no puede llegar a un anuncio de fibra en cualquier parte del mundo en aquella época, de telas, de sexualidad, etc. Los dueños del comercio, los conocedores del comercio son los portugueses, y esos portugueses estaban presentes en América en ese siglo, desde el siglo XVI. Son dueños de minas en Tasco, establecen redes. Bueno, eso es parte de mi investigación, que espero en unos pocos años ya tener algún documento. Gracias, por favor. Me llamo José Luis Chonce de Palabra de Crión, felicidades. De haber leído el libro, quisiera preguntar nada más una cosa. ¿Cuál es la contribución que hace Palafox al conocimiento histórico con su libro? Por lo siguiente: si es un libro de historia de China, hay que poner mucho énfasis en cuáles son sus fuentes, porque escribir un libro sobre la historia de China desde Tlaxcala, a lo mejor hay necesidad de verificar las fuentes. A lo mejor el señor, su enfoque, su visión está más en la política imperial de los terrenos españoles, es más probable, pero hay también sus matices, porque si va a hablar sobre Filipinas,
o va a hablar sobre América, o va a hablar sobre cuáles son los procesos. Sobre todo considerando que hay muchas versiones. Hay versión portuguesa de lo que sucede, hay versión española de lo que sucede, hay versión española de Filipinas, hay versión española de la España. Entonces hay que hacer ver cuál es la versión que se está tomando, y si la que se tomó fue la buena, ¿no? Y en alguna forma hay que contrastarla con otras para decir que la elección que se hizo fue la correcta, ¿no? Cuando se habla específicamente de China y específicamente de Filipinas, es muy importante ver los intereses que están en juego y quiénes se persiguen para decir qué cosas, ¿no? Para poder respaldar lo que estamos diciendo. Entonces, el libro tampoco se reconozco porque no lo he leído. Habría que ver, hay que valorarlo desde el punto de su contribución, porque si repito, es la historia de Chile escrita por un español en Tlaxcala, yo pondría, no sería duda, sino que un punto de sustento. Gracias. El libro describe de manera bastante fiel los acontecimientos de China que yo he planteado en esta ocasión desde la ortodoxia, digamos, cómo es vista la historia de China. Si uno lee a los historiadores después letras o chinas incluso, y de los sinólogos de los últimos 40 años sobre estos temas específicos, los libros de historia de Camus, etc. Hay una historia esta. Hay que compararla de manera crítica con el libro para poder discernir incluso los nombres, quién es quién, porque no es tan claro a veces, ¿no? Las regiones, los momentos específicos. Él iba recibiendo cartas, y son cartas a veces de 40 páginas, esa es una de las realidades. Pero también tuvo oportunidad, podemos saber, de establecer entrevistas en la Ciudad de México con viajeros que iban hacia Filipinas o que regresaban de Filipinas. Largas entrevistas en las que él tomaba notas y podía ir aclarándose a sí mismo todo lo que le había leído, observado y le iba planteando. En el fondo, yo creo que, y además por el texto se nota que hay diferentes plumas. Están transcritos abiertamente algunos comentarios sobre las costumbres de los chinos. Hay palabras mexicanas, pinoles, metate, en fin, sueltas de pronto en el texto que no creo que los haya utilizado él, pero las coloca en el texto y que probablemente venían de algún mexicano misionero en Filipinas, etc. Lo que es notablemente propio son sus revisiones de entrada, de la CAPE, que es por qué es importante la caída de la dinastía Ming y por qué es importante para España. ¿Qué elementos de administración, mala administración, nos van a dar un ejemplo o mal ejemplo para la administración de ese cuerpo social? Sin duda es necesaria una edición crítica del libro, pero que pueda difundir precisamente el alto nivel que tuvo este análisis, tomando en cuenta que pasaron ya 200 años desde el libro. El libro, y bueno, en el texto lo podrán leer cuando aparezca, fue importante, fue ampliamente difundido, pero fueron apareciendo otros en la misma época, curiosamente, que venían de versiones holandesas, venían versiones francesas, italianas, que también reportaban lo que estaba sucediendo en China y que de alguna manera jugaron en el imaginario europeo sobre lo que estaba aconteciendo allá. No perdamos de vista que finales del siglo XVII, 1770, que es en el punto en el que también en Europa hay una serie de cambios que garantía la ilustración y que en un primer momento ven a China como un milagro, como una especie de país maravilloso al que hay que seguir en esta primera etapa de la ilustración, y que consideran que el modelo de administración, de buen gobierno, de pueblo sano está allá en Asia.
Entonces todo esto juega en la interpretación histórica del momento del personaje. Gracias. Muy interesante, apasionante. Estoy llorando atrás. Yo me quedé con que me faltó la segunda parte de la conferencia. Todo esto de China, ¿cuál era el interés de Palafox en términos de sus conclusiones de política? Esa parte me gustaría que la comentara ya en concreto sobre la problemática de España y de España, ¿no? Pero a mí me hizo pensar, por ejemplo, si estás hablando de la movilidad de los manchúes, que no de nomadismo, que son cosas diferentes, también de cierta capacidad de, no nada de significarse y adaptarse, sino también de cierta flexibilidad como una característica que les permite dominar. ¿En qué estoy pensando? En los pies vendados de las Han. O sea, ¿cómo pueden imponer que se rasuren la frente los hombres y traigan coleta? Y con las mujeres se permite hasta el siglo XX que traigan los pies vendados las Han, inclusive despreciaban a las manchúes porque tenían los pies grandes, ¿no? Entonces, bueno, ahí sí me gustaría que hiciera una Palafox expresa en diferentes pasajes del texto su enorme preocupación como estadista respecto a lo que acontece en China. Él plantea el tirano cometió tantos errores que merecía haber caído. El traidor usurpó el trono, pero fue castigado rápidamente por un mal externo. Y así por el estilo, y utilizan muchísimas figuras de la clásica de la historia europea y de la mitología europea. Eso es una profesión realmente barroca. Su preocupación, ¿por qué digo barroco? Porque en términos de Antonio Marabal y bueno, del pensamiento, del análisis del barroco histórico, la angustia del hombre europeo del siglo XVII es que se nos está derrumbando el mundo y tenemos mucha riqueza, mucha plata en la mesa y poca comida. El Quevedo, Lope de Vega, es ese pensamiento de angustia que no les permite salir de la situación, a pesar de ser el gran intelectual. Él está instalado en eso filosóficamente, él expresa, y por lo tanto es una red barroca, todo lo que la maravilla del mundo, pero la imposibilidad de asirla, de tomarla completamente. Toma ejemplo de lo que sucede y, como decimos nosotros, te lo digo, mija, para que me escuches, así se le está diciendo una y otra vez. Estamos escuchando constantemente, hablando de los malos ministros. El buen, puede haber buen rey, pero malos ministros que echan a perder todo. La insensibilidad del administrador al nivel más bajo puede causar una rebelión. Está hablando de Cataluña. Está hablando de las lealtades que solamente figuran pero no son. Portugal está en un diálogo constante con sus pares europeos y está al mismo tiempo peleándose en Nueva España con los jesuitas, hasta incluso temas como el teatro callejero y todo eso es su vida cotidiana. Es decir, en ese sentido es la contradicción barroca, la modernidad latina, la modernidad mediterránea, española, la que está en juego en conjunto. Ya sino otra, la anglosajona, que es la que nos domina, pero esencialmente este diálogo político, este diálogo filosófico es muy relevante en Palafox. Una pregunta. El Papa que tiene entonces, el que decide, pero esa es muy después de, ese es 1600, ese es del reino de Chiang. Entonces, el que decide que se vayan
que hagan un edicto de fe al Vaticano y que se despojen de las ropas todos los católicos, y los restos no firman, o bueno, una parte no firma la carta que tiene que se presente. Más bien, echan una carta para que le renueven la lealtad al reino del centro. Sí, Y así se quedan las dos recitas, los austriacos, el conflicto de los llamados de los ricos, ¿no? El conflicto de los ricos prácticamente dura 2 siglos. Y aún cuando se les prohíbe los jesuitas tomar una serie de tradiciones chinas, ellos las continúan. Entran al palacio imperial, prácticamente vestidos de eunucos, de escolas, ¿no? De académicos. Bueno, pero eran los de no estaban. Pobrecitos. Sin embargo, bueno, ellos siguieron por su línea y es hasta 2 siglos después, prácticamente el siglo del cuando se toma ya la decisión de que hay que acabar con esto. Estaban ya muy cerca de la crisis con los Borbones y los jesuitas. Quizás fue el motivo frenados completamente. Que todo un caudal de información allá aparte. Una pregunta, digo, en el Sechimex y en otros ámbitos hemos buscado este diálogo y lograr un mayor conocimiento entre México, América Latina y China. ¿Cómo evaluar este análisis de Palafox sobre Chile? Es un diálogo básicamente de España, no un diálogo, un análisis que tiene sobre todo en España. ¿Por qué no se publicó antes? Todo se publicó por primera vez, fue acá, fue allá. ¿Puede considerarse esto como un primer conocimiento, diálogo, con todas sus dificultades entre la Nueva España, conocimiento sobre China, o realmente esto fue estrictamente entre la corona y el Imperio Español y China y no tuvo efecto alguno o ínfimo en la Nueva España? ¿Cómo evaluar esto? ¿Cuál es tu impresión? Hay una creciente inquietud entre historiadores respecto a los orígenes de la tecnología. La tecnología tiene marca de nacimiento hace el siglo XVIII prácticamente y es europea, es centroeuropea. Sin embargo, cabe remarcar que las primeras crónicas sobre China son portuguesas y españolas. Diego de Pantoja, compañero de Ricci, escribió ampliamente sobre China, pero como era más chico que Ricci y era español, fue dejado a un lado. Y hay que reivindicar a Diego de Pantoja, el primer músico en la corte de Ming, que lleva un clavicordio y que es un geógrafo. Diego Antonio de Rada, desde Manila recoge una biblioteca de obras chinas y publica cantidad de cosas sobre geografía, etnología china. Es decir, los primeros filólogos son portugueses y españoles. Y hay que reivindicar esto, es muy, muy importante. Dejas afuera el protocolo. Claro, pero a él no lo quería. Sí, es importante reivindicar esto porque en la tecnología estamos pegados, seguimos mucho el pensamiento anglosajón que considera que ellos descubrieron a China y hay que repensarlo, ¿verdad? Palafox llega un siglo después, cuando ya hay un gran camino andado. Por la cantidad de viajantes que han atravesado el Pacífico, porque existe un sistema comercial muy, muy establecido, porque existen fuentes de información y una serie de misioneros y comerciantes que han recorrido China del norte a sur.
la maravilla que constituía para muchos el Gran Canal. Cualquiera puede dejar impresionado un canal de 5 kilómetros hechos a mano en el siglo XV, que es la gran obra de las dimensiones prácticamente de la muralla china. Es un guía fluvial que unifica a China. Este tipo de cosas ya están hechas. Cuando Palafox está hablando, no es el único que escribe sobre China sin haber estado en China. Ya lo habían hecho Mauro Escalada y otros. Pero es desde la cúspide política, desde la preocupación, enorme preocupación del establecimiento político. Y hay que considerarlo en eso. No es el único, pero realmente está. Pero el interlocutor para Fox es España. Es España, claro. O tiene un vínculo o efectos en la nueva España. No, básicamente el libro tiene como propósito la discusión del fenómeno de Lin, de la caída de Lenin y sus libros en Europa. Su acción política en América es muy concreta, es palpable. Las transformaciones en la educación, a nivel universitario, la construcción de la Catedral de Puebla, que es para él una de las tareas fundamentales. Construir una catedral en 6 años no es cualquier cosa, y esto lo logra hasta el último día antes de su salida, logra inaugurar la catedral cuando se en educación, en la administración religiosa, en el orden fiscal americano, en la relación con Filipinas, en todo este mancho. Esa es la realidad, no es el único. Trabajó arduamente antes de llegar a América, durante su estancia como obispo y durante sus 5 meses, 6 meses como vicario. Bueno, pues les agradezco mucho, tanto los invitados, los invito mucho.